El dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Jesús Ramírez Cuevas, vocero y coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República. Háblame un poco de toda esta, porque además fue una gran reunión, esta reunión trilateral de América del Norte con Joe Biden, con el ministro Justin Trudeau. ¿Qué acuerdos se llegaron, Jesús? Bueno, yo primero hay que destacar... Muchos dicen, algunos críticos dicen que no se llegaron a acuerdos. No, sí, bueno, depende, ¿no? Hay temas en puerta que estaban ahí y que siguen ahí, pero yo creo que lo más destacable de esta cumbre es el hecho del clima en el que se da, en el que tanto Canadá y Estados Unidos como México lo que buscaron fue el entendimiento, el acercamiento y mandar una señal de unidad, ¿no? Y eso es algo que normalmente no ocurre en las cumbres, cada quien trae su agenda local o política y la quiere utilizar hacia allá. Entonces yo creo que el buen clima en el que se llevó a cabo, pues habla de las buenas relaciones que hay entre los tres países. Okay. Si hay diferendos, pues sí hay diferendos. O sea, claro que nosotros vamos a cuestionar como gobierno que defiende el medio ambiente, que las mineras canadienses no respeten el medio ambiente en México como si lo hacen en Canadá. Okay. O que las condiciones, digamos, contractuales y de la vida empresarial del sector energético en Estados Unidos tiene una dinámica que no aceptarían la que tenemos en México, con la forma en cómo se dan los contratos de autoabasto, toda esta simulación legal. Entonces, sí hay diferencias, pero también hay digamos, entendimiento de por qué México está tomando las decisiones que está tomando. Lo que los dos gobiernos quieren es que no se afecte de más a las empresas o que se les ofrezca alternativas económicas o de negocio a sus inversiones, ¿no? Cuando la política de defensa de los consumidores o del sector energético, que hay un acuerdo general entre los tres países de atender, dialogar cualquier diferendo económico de carácter de inversiones o del sector ya sea minero o del sector energético o de cualquier otro sector económico. Está la interdependencia que es obvio que tenemos que dialogar. Lo mismo con el tema del nearshoring, ¿no? de la cercanía con el proceso de las cadenas productivas con Estados Unidos, pues está buscando que la industria automotriz, la de semiconductores y otros sectores de tecnología, pues asienten en México de tal manera que ahorrarían en los costos de transporte de mercancías que hoy les implica estar en Asia. Entonces, hay una disposición, hay un espíritu de cooperación. Creo que el video que el presidente subió a sus redes de ellos visitando el Palacio Nacional, paseando en más bien parecía una reunión de amigos, más que de mandatarios, claro. ¿No? Esto es muy favorable para los tres países. Es decir, que haya esta química, esta intención y acercamiento entre sus mandatarios, pues facilita la comunicación. Son tantos los temas que compartimos y además, pues, un destino compartido, pues somos una región que compite con otras regiones del mundo y que, bueno, pues esto por primera vez creo que no solo se dice, sino que se vive y se siente el hecho de la interdependencia y de que dependemos los tres países de los tres países y que la propuesta que está haciendo el presidente López Obrador de integración de toda América Latina a este proceso, pues tiene que ver con esta capacidad de acercamiento, ¿no? De esta empatía. En otras condiciones no se podría ni plantear. Y luego, por el otro lado, pues sí se ha criticado que no hubo grandes acuerdos y que todo fue más bien formal y protocolario, pero no, yo creo que el propio canciller Marcelo Ebrard le habló y expuso en la conferencia matutina pues los principales acuerdos, ¿no? Uno muy interesante es que se formó un equipo de trabajo para analizar que al menos un 25% de las cosas que hoy se importan de diferentes regiones del mundo
ver la posibilidad de que se puedan producir en América del Norte, para que generen empleo, para que apoyen las economías de las tres naciones y que pues elimine este alto costo que implica la importación desde lugares lejanos. También otro acuerdo muy importante es la ampliación de las energías limpias, ¿no? Con John Kerry hubo una reunión previa en Sonora donde se le expuso todo el plan de crecimiento de energías renovables, particularmente los parques solares en Sonora, pero también la modernización de las hidroeléctricas, la ampliación de otros parques eólicos en el país, interconectados todos al sistema eléctrico nacional, y donde va a haber inversión estadounidense para fortalecer estos proyectos. El otro acuerdo es incluir el concepto de movilidad laboral en las relaciones de los tres países. Esto es un cambio del discurso, o sea, de la política antimigrante al reconocimiento de la necesidad de mano de obra y del intercambio de mano de obra entre los tres países, de tal manera que ya se ha sido una política del presidente López Obrador, llevar a que se reconozca que Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, necesita la mano de obra migrante, y entonces lo que se tiene que hacer es ordenar, regular y hacer posible por la vía legal ese flujo laboral. Entonces, uno de los acuerdos más importantes de esta cumbre es incluir este concepto de movilidad laboral como parte de las relaciones económicas de los tres países. De tal manera que pues esperemos que en el futuro se abran visas laborales temporales, tanto a Canadá como a Estados Unidos, para trabajadores mexicanos y de otros países como Centroamérica, y como ahora se ha hecho con Venezuela, en fin. Este proceso es importante, y bueno, pues yo considero que esos serían, además de un pronunciamiento, no podemos dejar de lado que por primera vez los tres países, en vísperas de la cumbre o en inicio de la cumbre, hicieron un pronunciamiento político respecto a los acontecimientos de Brasil, como nunca había ocurrido. Es decir, condenar el intento de golpe de Estado en Brasil por un mandatario estadounidense, el primer ministro de Canadá y el presidente mexicano, los tres unidos, eso es algo que no había ocurrido, o yo no recuerdo un precedente al respecto. Pero habla de esta confluencia de intereses y sobre todo este espíritu de cooperación entre las tres naciones, ¿no? Entonces, por eso ahí uno de los acuerdos interesantes al respecto es este pronunciamiento contra el racismo que se suscribió. Al mismo tiempo que se suscribió un acuerdo para buscar el control del flujo de armas y tráfico de armas, sobre todo las de asalto y de guerra, y de sustancias psicoactivas o de drogas, sobre todo del sur hacia el norte, ¿no? En eso, en el tema de la migración, que los migrantes se queden en esta parte, en nuestro país, y apoyemos a Estados Unidos en todo este proceso. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que estamos viviendo la oleada migratoria más grande de la historia. Nunca había ocurrido que hubiera esta presión, ¿no?, de muchas regiones de América Latina al mismo tiempo, buscando miles de personas, o decenas de miles, cientos de miles, buscando llegar a Estados Unidos. Eso, obviamente, tampoco habíamos vivido una pandemia como la que vivimos. Así es. Entonces, todo esto está teniendo consecuencias de un cambio de la realidad como no lo habíamos tenido. Entonces, también implica que tiene que haber respuestas diferentes a lo que se había hecho. Entonces, el tema migratorio también nos involucra a México. Por eso el presidente ha hecho un énfasis en la necesidad de invertir en Centroamérica y más abajo, pero sobre todo en Centroamérica, que son las naciones que más expulsan personas de El Salvador, Honduras, Guatemala, hacia México y con rumbo a Estados Unidos, para pues, hacer posible que la gente tenga una alternativa económica y no migre, o que si migra, pues lo haga por las vías legales y no sea obligado por las circunstancias, por huir de la violencia o de la persecución política, ¿no? Entonces, creo que ha habido buenos resultados
Es decir, ahorita ya el programa Sembrando Vida como Jóvenes Construyendo el Futuro, pues está en Guatemala, está en El Salvador, está en Honduras. Y los resultados de esta inversión pequeña que está haciendo México está teniendo, digamos, consecuencias, ¿no? Son 20,000 personas que están, bueno, 40,000 en El Salvador, porque son 20,000 sembradores y 20,000 jóvenes. Y está muy bien valuado. El 80% de los que participan en ese programa no quieren migrar. Okay. El propio presidente de El Salvador quería que se ampliara ya se le había hecho la petición a Estados Unidos de que invirtiera para estos programas, pero bueno, aquí la diferencia entre los esquemas que ha manejado México con los que se han manejado tradicionalmente es que las agencias estadounidenses mandan el dinero, pero del 100% de que mandan, pues llega el 10%, porque en el camino entre los administradores en Washington, las agencias, las ONGs, los profesionales, al final lo que se invierte realmente es el 10%. Y por eso, entonces, así nunca, por más dinero que uno meta, no va a tener los resultados que se esperan. Entonces, el modelo que está proponiendo México es asesoría directa con la gente, vínculo directo con las personas involucradas y la inversión directa ahí para que no se desvíe por cuestiones políticas, por manejos o por usos y costumbres de las ONGs o por algún dirigente social o político que ahí maneje las finanzas locales, ¿no? Entonces, ha tenido buenos resultados y ese es, digamos, el que México está comprometido con una visión de mejorar el desarrollo de los países, reducir la brecha de la desigualdad como maneras de combatir la migración. La otra parte, que es lo que ha insistido el presidente de la República, es lograr un acuerdo para que la migración se regule. Entonces, estos 30,000, ¿qué vamos a hacer con 30,000 personas que no las vamos a expulsar, ¿verdad? No las vamos a condenar. Creo que la política de México ha sido de brindar apoyo, brindar comida, brindar refugio a los migrantes que llegan al país. No tenemos muchas opciones, pero creo que la visión humanitaria de este gobierno pues es muy distinta, porque hay un compromiso humano con las personas que migran, combatiendo el crimen organizado, combatiendo la trata de personas y al mismo tiempo pues buscando que haya un cambio en las políticas estadounidenses para evitar que se separe a las familias, para evitar que se les regrese o que se les utilice políticamente, como el gobernador de Texas mandándolos a Washington para castigar a los demócratas, que también ese es un uso, no solo un uso político, también es una manera de racismo, ¿no? Entonces, así es. En materia de seguridad, Jesús, se dice que se fortalecerá la vigilancia de precursores químicos para evitar la producción de drogas como el fentanilo y también el tema de las armas. Primero, del tráfico de armas, pues hubo un juicio que se demandó a las principales empresas fabricantes de armas de Estados Unidos como corresponsables de lo que estaba pasando la violencia en México, porque sus armas son utilizadas de manera ilegal, pero llegan a México, en la mayoría de los casos porque la oferta y la venta abierta en Estados Unidos permite que una persona pueda comprar muchas armas, una sola persona. Entonces, armas de asalto, armas de guerra, que están a la mano, terminan en México. Por ejemplo, Canadá sí prohibió ya las armas de asalto. No se pueden comprar, ni vender, ni comerciar, ni utilizar. Entonces, pues las armas de guerra, las armas de asalto no son de cacería. Y hay un uso perverso de la ley en Estados Unidos que permite que armas de asalto, de ráfaga, de percusión automática, se utilizan contra los animales en cacería, pero se utilizan contra las personas en los barrios, en la vida real, ¿no? Entonces, creo que eso hay que acabar con ello. Está el juicio, se llegó a una conclusión en una primera etapa del juicio, se rechazaron los argumentos mexicanos, pero México está contrademandando a las empresas porque tenemos el registro de que el 70% de las armas decomisadas en los últimos 4 años a la delincuencia organizada provienen de Estados Unidos y la mayoría son armas legales, vendidas legalmente, ¿no? Y agreguemos que hay armas de guerra como las Barrett, que esas salen de la industria directamente. Entonces ahí hay que ver cómo es que se están vendiendo en México o llegan a México armas de guerra
conflictos bélicos, ¿no? No son armas de defensa. Entonces, ese es un tema que tenemos que ver. Y la otra parte del fentanilo, pues yo creo que México fue el primer país que empezó a establecer una política contra la comercialización del fentanilo. En Estados Unidos ya la crisis de los opioides, que lleva a la muerte a más de 70,000 personas anualmente, al menos 72,000 personas murieron el año pasado por consumir opioides, fentanilo entre ellos, o particularmente ahora el fentanilo es el centro del consumo. Pasamos de que la industria farmacéutica importaba en Estados Unidos el fentanilo, y cuando se prohíben los dos medicamentos más importantes de uso, que la propia industria farmacéutica indujo a los consumidores a utilizarla de manera irresponsable y creó adicción en decenas de miles de personas, que llevan a esa crisis de los opioides y hoy del fentanilo en Estados Unidos. Como se prohibió, pues empezó un flujo ilegal de los precursores químicos para seguir alimentando ese mercado, ¿no? Entonces, pues una parte está en la costa oeste de Estados Unidos, donde llegan directamente a los puertos de Estados Unidos, y la otra es la ruta de los puertos mexicanos, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, que están llegando precursores químicos de Asia para la fabricación o directamente el fentanilo o las sustancias que hacen posible fabricar fentanilo. Recordemos que el fentanilo es una droga súper adictiva y muy venenosa, o sea, manejarlo directamente, quien tiene contacto directo con la sustancia así pura, pues fallece. Porque ¿Se llegó a algún acuerdo la intoxicación ahí? es directa. ¿Se llegó a algún acuerdo con Estados Unidos también, Sí, bueno, para que ellos colaboren? No solo se llegó a un acuerdo, se les explicó cómo COFEPRIS se tomaron medidas recientemente, nuevas normas para hacer una trazabilidad de todas las sustancias que se importan de México, de tal manera saber el destino final. Porque lo que pasaba antes es que llegaban y después de los puertos ya nadie sabía su destino. Todo el mundo podía reportar que fue para tal farmacéutica, para tal proceso industrial, pero no había el seguimiento para que su uso se verificara. Ahora ya hay una norma donde COFEPRIS, si autoriza la importación, tiene que darle seguimiento junto con la Marina y la inteligencia para que los precursores tengan buen uso, de tal manera que no se desvíe a los laboratorios, tanto de metanfetaminas como de fentanilo. Entonces estamos en ese proceso. Se les mostraron a los estadounidenses y canadienses, pero sobre todo a las autoridades estadounidenses, pues los resultados de estas estrategias de seguimiento, ahora que la Marina tiene el control de los puertos y de las APIs, aumentó no solo la recaudación, también el decomiso, y entonces pues se requiere una modernización de las aduanas en los puertos, porque es tal la cantidad de mercancía que se mueve que es prácticamente imposible hoy verificar cada uno de los contenedores. Entonces, pero bueno, pues está buscando que haya una tecnología capaz de revisar, que esa es de las cosas que platicamos con los Estados Unidos, con las autoridades encabezadas por Joe Biden, que se tuviera la tecnología para poder revisar todos los contenedores y definir y determinar dónde hay alguna sustancia ilegal. El maíz transgénico y todas estas consultas que se están llevando a cabo con el glifosato y todo esto que le preocupa mucho a los Estados Unidos. Pues debía preocuparnos a la humanidad. El uso del glifosato está documentado que acaba con los coleópteros, con las abejas, con las mariposas. Y estos insectos pues son los que hacen posible la vida de las plantas, son los que polinizan, son los que hacen que haya frutos, que haya flores, que haya nuevas plantas, la renovación de la vida vegetal. Entonces, estos insectos son muy importantes también para la producción de alimentos. Y lo que sucede es que con el uso sistemático e intensivo del glifosato, la población de las mariposas y las abejas se ha reducido drásticamente. Hay zonas de Estados Unidos donde tienen que alquilar abejorros porque ya no hay cómo polinizar las plantas. Entonces, está documentado que el uso del glifosato pues no solo controla las plagas,
también destruye elementos que hacen posible la vida vegetal y por lo tanto también la capacidad biológica de la renovación para la producción. Entonces, ahí hay un foco rojo para la humanidad. Tenemos que buscar elementos que ayuden a controlar las plagas, que ayuden a defoliar donde los vegetales que hacen daño a otros para que o reducen la productividad, pero tiene que buscarse elementos que no dañen la salud, porque eso también está documentado que el glifosato daña la salud de los campesinos o de quienes hacen un uso inadecuado de esta sustancia. Entonces, y que además, una vez utilizado en el campo, pues va al suelo y del suelo a los mantos freáticos y entonces también tiene, digamos, se amplía la contaminación. El uso de agroquímicos debía ser mucho más reducido y controlado. La contaminación química del país es muy alta. Entonces no hay una conciencia ni en el sector productivo ni en la población de las consecuencias del mal uso de estas sustancias. Entonces creo que es importante educar, pero también cuando se pone este tipo de restricciones es en beneficio de la salud, porque está documentado. Entonces, aquí el tema es que, bueno, ¿qué va a prevalecer? ¿El interés económico de un sector o la salud de la población? Y aquí lo que se ha hecho valer, digamos, en principio, es este principio precautorio de que ante el riesgo y la posibilidad de un daño a la salud, pues se controle, se reduzca, se analice. Y lo que se acordó en materia de los medios transgénicos es crear una comisión binacional que precisamente haga este análisis científico de cuáles son las consecuencias a la salud, al medio ambiente y, bueno, pues las posibilidades también de sustitución a mediano y largo plazo de estas sustancias que son dañinas a la salud. Estamos a 2 años del cambio de gobierno de la presidencia de la República, del gobierno de México. Ya empiezan pues estos embates políticos, ya hay alianzas, ya la oposición dijo que va a ser una gran alianza para derrotar a Morena en el 2024. Como toda lucha electoral, pues empiezan las confrontaciones, empiezan los golpes bajos, empiezan pues la lucha encarnizada por el poder. ¿Cómo ves tú este escenario? Pues esto no ha terminado, pues es la continuación de lo que hemos vivido. Más exacerbado, va a ser mucho más intenso, a lo mejor más ruin y más vil, ¿no? Porque ya sin principios, pues lo que sirva para atacar al adversario, pues no importa que sea, ¿no? Mentiras, noticias falsas, ataques morales sin base, pero bueno, el chiste es afectar al otro. Eso me parece deleznable, pero la parte de la intensidad del debate y todo, pues venimos de que, o sea, lo que hemos vivido en los últimos 4 años es una discusión sobre el futuro del país y de las políticas que se ha llevado a cabo este gobierno, si mejoran o empeoran la situación, ¿no? Para la oposición, como para los intelectuales que la respaldan, pues es el desastre. Nunca había habido tanto desastre institucional y presupuestal y tantas afrentas a tantos sectores, ¿no? La clase media, los niños, en fin. Pero todo eso es un uso político de esos temas. Porque al final de cuentas no es tan cierto lo que están diciendo. Y lo que sí hay es una intención de que en cada batalla, ¿no? De cualquier tema, está en puerta la derrota del gobierno, ¿no? Entonces ya a partir de esa derrota, entonces ya vamos a acabar con ellos. Lo dice Aguilar Camín, lo dicen en los noticieros, hasta lo dicen los conductores de muchos medios que uno pensaría, bueno, lo que va a dar la noticia, ¿no? Y no, lo que están haciendo es una interpretación ideológica, una interpretación más allá de lo editorial, para apuntar a una crítica al gobierno. Y está bien, tienen su derecho. Pero bueno, con que la gente se dé cuenta y sepa que así es, pues es lo importante, ¿no? Yo creo que de todos modos, la disputa por la nación, que eso es lo que está detrás de esto, qué tipo de país necesitamos,
qué tipo de gobierno debe establecerse y qué tipo de democracia tenemos que tener. Entonces yo pienso que vamos a tener una democracia mucho más intensa, un debate más fuerte, más abierto y pues como si hay una preocupación de los sectores afectados por la política actual del presidente López Obrador, pues están buscando el momento de revertir los cambios y de regresar al pasado que tuvimos, porque ellos sí están muy nostálgicos del pasado, no tienen proyecto de futuro, no tienen proyecto de nación, sino están pidiendo que regresemos a lo que teníamos, que era mejor que lo que tenemos según ellos, ¿no? Entonces, pues hay que saquen sus conclusiones los ciudadanos, si el pasado es mejor que este intento de construir el porvenir, tomando en cuenta a todos o a la mayoría, entonces, pues yo creo que está bueno, está interesante. La reforma electoral, por ejemplo, se pasó para esta discusión en este año. Bueno, ya la reforma electoral ya se ha discutido, el plan B que se dice. El plan B, sí. Pues ya se hicieron las reformas, solo falta un par de detalles ahí que quedaron pendientes. La oposición dice que lo quiere hacer Morena como molde para que les quede bien. Pero no es verdad, porque no hubo reforma constitucional, entonces no se modificó ninguna estructura, solo se redujeron los gastos, solo se modificó, digamos, la estructura administrativa para que se ajustara el gasto. Entonces sí, no desaparecen las autoridades locales, porque están diciendo, no, van a quitar los soples y van a quitar a las autoridades locales y va a quedar solo el INE centralizado haciendo elecciones. No, va a seguir funcionando la misma estructura, pero más reducida. Y creo que no se afectan las actividades sustantivas del INE. Obviamente, Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba, pues se quieren victimizar y quieren hacer de esto una batalla política. Y bueno, pues van a presentar su lluvia de amparos, van a convocar a su manifestación para el 5 de febrero, van a decir que es un ataque directo a la democracia en México, pero la verdad es que eso es político, okay. No hay fondo. No hay fondo. Yo te invitaría a que dialogues con los consejeros del INE que están analizando las consecuencias de la reforma electoral. Y sí va a haber cambios, pero de carácter administrativo, de contratación de personal y de uso de recursos. Pero la estructura como está del INE se va a mantener. Digo, el secretario ejecutivo, que es el que les preocupa más, Edmundo Jacobo, pues ese, digamos, cambió su manera de cómo se va a administrar las funciones de este secretario. Entonces, eso es lo que más les preocupa, porque tenían el control administrativo, el control de los recursos y lo manejaban como querían. Claro. Y eso ya no van a poder hacerlo. Eso, digamos, es algo que... Eso y lo de los fideicomisos tan famosos que están preocupados, no se va a afectar los derechos laborales a cualquier trabajador que requiera o tenga derecho a una jubilación, a su pensión, o que se le despida, pues se tiene que pagar conforme a la ley. Claro. Entonces, con o sin fideicomiso. Pero esos fideicomisos les permitían hacer inversiones y gastos que pues se prestaban a duda, ¿no? Jesús. Como sus inversiones inmobiliarias. El presidente ha hablado de las corcholatas. Muchos acusan, los opositores al gobierno, acusan que utilizan sus cargos públicos para hacer promoción. Bueno, estamos viendo un cambio de régimen político y obviamente los usos y costumbres del viejo régimen pues se han hecho pedazos, ¿no? Uno muy conocido es el del tapado, ¿no? Es decir, la sucesión presidencial durante la época del régimen priista pues era una decisión unilateral del presidente de la República y tenía su tapado, o sea, una figura, un político o un funcionario al cual él iba a dar otorgar pues la garantía de ser el próximo sucesor de la presidencia de la República. Y eso ya se acabó, se rompió. No solo por la alternancia, sino ahora pues por la decisión del presidente de la República pues, de abrir el libre juego digamos, de aspiraciones, de pronunciarse por ser quienes tengan esa aspiración y posibilidad de ser candidatos a la presidencia de la República, pues que lo hagan de manera abierta, siempre y cuando, y eso sí, siempre y cuando es muy importante, no usar recursos públicos, no usar el tiempo de la función pública para esa tarea, sino en su tiempo libre, pues ahí podrán hacer su luchita y sus manifestaciones como ciudadanos,
y bueno, pues eso es lo que se espera. Esto cambia evidentemente la lógica política de un juego palaciego que era el tapado, o las discusiones internas de los partidos y los grupos de interés de quién puede ser el sucesor, y de hacerlo de manera abierta, con varias figuras, y que además pues, la gente está viendo, están bajo el escrutinio público, viendo su tarea, su trabajo en el gobierno, como pues tomando nota de sus capacidades, sus posibilidades y digamos, su compromiso con la gente, ¿no? Entonces, eso es nuevo. Y bueno, pero como toda experiencia nueva, pues tendrás que tomarse lo bueno y ver después de analizar las debilidades de esa propuesta. Jesús, ¿es fácil convivir con un escenario de ambiciones personales muy válidas en función de estar participando en un gobierno? Porque todas las corcholatas pues tienen un cargo público. Hay emociones, pasiones de con quién estoy, con quién no. ¿Cómo se lleva ese ambiente al interior del gobierno? Bueno, yo creo que por la falta de reglas y por el carácter natural de los procesos políticos que son, pues ponen en juego emociones y intereses, pues las pasiones se desatan, pero yo creo que se ha ido conduciendo esto de una manera en la que esto que pudo haber sido como la expresión, ¿no?, de militantes, de políticos, de ciudadanos, pues se ha ido, digamos, encauzando a un proceso mucho más abierto, civilizado, democrático, en el que todos tengan las mismas posibilidades y que, pues, que sean los ciudadanos los que decidan. Y esto también baja un poco la tensión interna, ¿no? Evidentemente, bueno, pues todo sentimiento, empatía o simpatías, para decirlo más claramente, a favor de alguien, pues se manifiesta naturalmente, pero que esto no ni obstaculice la función pública, ni genere situaciones en las que de egoísmo político, ¿no? Yo no voy a hacer algo porque va a beneficiar. Aquí el interés es público, y el interés es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda lograr los objetivos que se trazó y pueda cumplirle a los ciudadanos a cabalidad. Eso es la regla que permitirá que alguien que aspire a continuar esa transformación sea elegido. Entonces, la garantía de que pueda haber continuidad, aún con cambio, como dice el presidente, es que la tarea se termine. Y eso implica que todo el gobierno y todos los funcionarios tenemos que cumplir. Y ahí la tarea es superior a la propia ambición personal. Porque esa decisión legítima de ser candidato o aspirar, que es legítimo, puede quedar en entredicho si no se termina nuestra tarea. Y algo que es muy importante, y lo ha dicho el presidente de la República, su principal carta de presentación es su desempeño como funcionarios públicos, no su presentación en sociedad como aspirantes. La gente va a juzgar lo que están haciendo como funcionarios y no como aspirantes. Entonces eso también genera pues una circunstancia distinta, porque entonces todos tienen que enfocarse a hacer bien su tarea como funcionarios públicos en la responsabilidad que les toca para rendir buenas cuentas, si no, ¿con qué cara van a pedir el voto ciudadano? Jesús, el Tren Maya. Bueno, yo creo que hay que pensar dos cosas. La primera es que el sureste ha sido una región abandonada. De hecho, ha venido decreciendo. Mientras el país hablaba de números favorables de crecimiento, la economía local de los estados del sureste pues habían venido deprimiéndose económica y socialmente. El abandono, la falta de infraestructura, la imposibilidad de que la mayoría de su población pudiera disfrutar de educación, salud, de transporte y de un modo de vida mínimo y decente, la pobreza se concentra en el sur. Entonces todo el proyecto tanto del tren del Istmo, bueno, del corredor del Istmo, como del Tren Maya, pues van a ayudar a la recuperación económica, al crecimiento, a la generación de empleo, y eso pues también a la reactivación de la economía regional. Y yo creo que pues son proyectos importantes. En un lado, el Tren Maya, pues es un tren que está
la mitad del tren va a ser eléctrico, la mitad del recorrido, con lo cual pues las emisiones de gas de efecto invernadero pues no van a ser muy escasas. Eso también atendiendo el medio ambiente. Se está buscando fortalecer las áreas naturales protegidas, ampliando las áreas verdes. De hecho, la zona de Calakmul, junto con la inauguración del tren, se va a abrir la zona de protección más grande después del Amazonas en el continente, entonces de selva. El rescate arqueológico que está viendo a partir de la obra del Tren Maya es único. Nunca había habido tal, digamos, impacto en las zonas arqueológicas, en zonas donde no se había explorado y sobre todo el proceso de abrirlas a la población. Y tenemos que Cancún es el segundo destino más importante del mundo y la idea es que todos esos turistas o una parte de esos turistas puedan visitar otras regiones del país que hoy se concentran solo en la Ribera Maya, ¿no? Entonces, también eso va a llevar a una derrama económica y a un fortalecimiento económico. En el caso del Istmo de Tehuantepec, pues en el caso del Tren Maya son 1.554 kilómetros de vía. Y como te digo, la mitad, o un poco menos de la mitad, va a ser eléctrico. Y en el caso del corredor del Istmo, pues se están rehabilitando y se están construyendo otros 1.000 kilómetros de vías férreas para transporte de pasajeros y también para transporte de mercancías. Esto es importante porque también disminuye el uso de automotores, el uso de la emisión de gases de efecto invernadero. Va a haber 10 parques industriales donde la modernización de los dos puertos de Salina Cruz como de Coatzacoalcos va a ayudar a que el comercio de Asia pueda llegar a la costa este. En lugar de dar vuelta por Panamá, pues se pueden ahorrar un par de días que para nivel económico es muy relevante, que harán muy competitivo el corredor del Istmo. Entonces, toda esa área va a reactivarse económicamente, va a haber inversiones en energías renovables y bueno, pues habrá empleo y queremos que las comunidades también se involucren en los procesos de producción y de empleo de esa región. Entonces, yo creo que esta reactivación va a ser muy provechosa para la región, va a ser un salto, un cambio histórico en las regiones del sureste, porque son varias, digamos, hacia la península como hacia la frontera con Guatemala y Belice, y entonces creo que pues va a favorecer mucho a la población y la idea es que sea un desarrollo con justicia, es decir, que haya productividad, inversión industrial o económica, pero también pues acceso a la salud, a la educación, a redes de carreteras y a la capacidad de que la gente también pueda sacar sus productos y mejorar su economía. Ahora, el gran activo de Morena es, sin duda, Andrés Manuel López Obrador. Él inicia esta transformación. ¿Consideras tú como militante de Morena que vaya a llegar a buen puerto? ¿Que sigan estas corcholatas o estos candidatos con esta herencia y sobre todo ideología de llevar a la cuarta transformación? Bueno, yo pienso que cuando los proyectos, las ideas concuerdan con la realidad, se hacen posibles los cambios. Entonces, en la medida en que este cambio no fue solamente un proyecto individual o la propuesta de un partido, sino fue el reclamo de una sociedad y fue el voto masivo, la crítica, la participación activa de la gente la que hizo posible el cambio. Entonces, para que ocurra la profundización de ese cambio, tiene que seguir habiendo esa conexión. Y entonces ahí es donde se renuevan los liderazgos, ahí es donde se fortalecen esta comunicación con los ciudadanos, ahí es donde deriva la viabilidad o no de las fuerzas políticas. No en las alianzas entre los partidos que suman, a veces pueden sumar 0, si son puros agencias electorales sin ciudadanos. Lo más importante es esa conexión. Si el presidente tiene hoy la fuerza, la aprobación, la fuerza política y social que tiene, es porque no ha perdido piso ni ha perdido la comunicación con la ciudadanía. Entonces, si queremos que eso continúe, pues los aspirantes, el partido, tienen que engancharse y conectarse con los ciudadanos
y cumplir, digamos, las aspiraciones, los anhelos, las demandas, las exigencias de los ciudadanos. Eso es la democracia. Y si queremos un camino de transformación pacífica y democrático, tenemos que atender y canalizar esas inquietudes ciudadanas. Cuando ya los regímenes no sirven o los gobiernos le voltean la espalda a los ciudadanos, es cuando comienza a generar este malestar social y estas rebeliones políticas y cívicas, porque pues no, el estamento político no está respondiendo a las demandas de la gente. Entonces, en la medida en que el Estado, el gobierno esté respondiendo, esté atendiendo y resolviendo los problemas cotidianos de la gente y esté atendiendo los temas de largo y mediano plazo, que, como se decía, hay que gobernar no para la próxima elección, hay que gobernar para la próxima generación. Entonces, hay decisiones de corto, largo y mediano plazo, y en esos tienen que ser congruentes. Pues muchas gracias, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, coordinador general de comunicación del Gobierno de México, por esta entrevista. Muchas gracias, Adriana, por ayudar a atender o a reflexionar, a informar sobre este proceso de cambio que está viviendo México, que está siendo muy seguido. De alguna manera hay interés a nivel internacional con lo que está sucediendo en México, si realmente es un nuevo paradigma, ver las virtudes, ver cuáles pueden ser sus debilidades, pero por primera vez en mucho tiempo México es tema de conversación en el mundo, y no solo por la violencia, sino porque pues hasta el discurso de Joe Biden en la cumbre lleva a ver cuáles son la profundidad del impacto que ha tenido tanto el discurso del presidente López Obrador como de su modelo de crecimiento económico con desarrollo y bienestar social, y cómo ha impactado esto en el imaginario político, ¿no? Un presidente de Estados Unidos diciendo, estamos activando y reactivando la economía desde arriba y desde abajo. Decía, bueno, esto es donde lo hemos escuchado, ¿en qué mañanera lo hemos escuchado? Entonces, sí creo que es importante tener en cuenta que lo que está pasando en México está marcando pauta, o está al menos siendo escuchado, visto y atendido y reflexionado desde otros lugares del orbe, y que en América Latina, por supuesto, y que esto es por algo que tenemos que tener en cuenta los mexicanos para las decisiones que vienen, pero también por esta idea de que si se logra el cambio que se quiere, será un acontecimiento histórico que haya sido por la vía pacífica. Y esto ya es algo que está marcando la historia, y que de suyo ya es histórico, ¿no? El hecho de que estamos en un cambio de régimen y que no haya habido violencia, y que continúe, digamos, el proceso de vida democrático intenso, pues sí, muy crítico y hasta cierto punto virulento en algunas partes de su debate, pero siempre pacífico. Entonces creo que eso es muy importante, eso hay que reconocerle a la oposición, que ha sido pues congruente con esa vocación democrática, no ha caído en la tentación del atajo autoritario, y ha respetado las reglas democráticas. Y creo que continúa por ese camino, y que sean los ciudadanos los que decidan, eso es lo más importante, y eso fortalecerá al país, le dará pues una solidez institucional, pero también la construcción de una mejor sociedad, que es lo que nos merecemos todos. De volver a manifestar algo que se ha repetido, tanto que parece verdad. El presupuesto de cultura venía decreciendo históricamente. Cuando llegamos, paró ese recorte a cultura. ¿Qué fue lo que cambió? Sea, no inicia con Andrés Manuel, claro que venía y aquí paró. Okay. Con nosotros se frenó y ha ido en aumento. Okay. ¿Qué fue lo que cambió? Tú te acordarás de los famosos etiquetados, quizá, sí, porque eran muy conocidos, la fila en la Cámara para que los diputados pudieran destinar etiquetados a proyectos existentes o no existentes. Ahí se repartían más o menos 4,000 millones de pesos. Esos 4,000 millones de pesos pues no tenían un sistema de transparencia, de revisión, de ir a ver si se hicieron las casas de cultura, las bibliotecas. Habría algunas cosas que sí,
la Secretaría de Cultura solo era como el banco que pagaba. Ajá. Y quien decidía... A todos estos sí. fondos, programas. Sí. O no eran programas, eran beneficiarios. Cada diputado tenía un presupuesto para destinar a lo que decidieran en tema cultural. Era una manera de, de cabildear desde el Ejecutivo algunas cosas con los diputados. Aquí hay una cuestión muy seria. El presupuesto tiene la facultad exclusiva el Congreso de destinar los recursos y de aprobarlo. Reciben el paquete de Hacienda, del Ejecutivo y destinan. Pero no etiquetan ni deciden. Es como si etiquetaran o dijeran, esta compañía va a construir ese edificio. Así se hacía en cultura. Wow. Y eso fue una debacle. Y ha tenido cantidad de auditorías, han salido cantidad de cosas que estaban llenas, absolutas de corrupción. Era el baile de los moches. Ese dinero se integra a la Secretaría de Cultura y se dedica a hacer un proyecto que es Chapultepec Naturaleza y Cultura. Entonces, la idea de que se recorta, que es el otro malentendido constante que se repite. A ver. Terminan los fideicomisos. Okay. Los fideicomisos concluyen en general. Es un golpe de timón porque en los cientos de fideicomisos o miles, no sé cuánto había en el gobierno, había mucha opacidad.